si bien Fuerza Republicana se había manifestado en contra, en el momento de la votación no estuvo en el recinto. Ajá. Bueno, ¿qué otros temas aparte abordaron, legislador? Expropiaciones para regularización dominial, también hubo, proyectos de mi autoría, dos proyectos, uno, la adhesión a la Ley Nacional de Cuidados Paliativos. Ajá. Esta ley busca brindar la protección y el abordaje integral de la cobertura tanto del paciente que se encuentre en una situación de limitación o amenazante ya en su vida, para que también el paciente que tiene esta situación y su grupo familiar pueda tener la debida contención, cobertura, tanto médica como en lo que hace a la interdisciplinariedad que necesita por ahí cubrir en su situación. Sabemos que son situaciones difíciles y muchas veces, más que una cuestión solamente de atender a la enfermedad, hay que atender a la persona, ¿no? Sí. Más que a la enfermedad, al enfermo, como bien se debería decir, de modo tal de que esta ley busca eso, ¿no? Esa cobertura, esa protección para el paciente y también para toda su familia. Un tema sensible y que requiere, la verdad, una atención y una protección de parte del Estado, tanto del sistema público como en lo que hace al sistema de seguridad social o de las obras sociales, porque son situaciones en donde se vive una gran angustia y muchas veces además hay que estar lidiando con la burocracia de una obra social o de un sistema público. Entonces ahora con esta ley lo que se va a garantizar es esa protección, ese abordaje de la persona y su familia que tiene esta situación. O sea, era un célebre sanitarista que también fue ministro de Salud, como Ramón Carrillo decía, de nada sirven los avances científicos si no los ponemos al servicio de la persona. Entonces, y más que cuidar o atender, más que tratar la enfermedad, debemos tratar al enfermo, también decía Carrillo, ¿no? Así que bueno. Después otra ley es la ley de etiquetado de eficiencia energética para las viviendas. Esta ley busca que todas aquellas viviendas que tengan construcciones siguiendo estándares de eficiencia energética, es decir, que por los materiales de construcción, por el sentido de orientación, por cómo se ha construido y genera ahorro de energía, por también el sistema de suministro de su energía o la energía que consume. Existe un sistema de etiquetado, como existen en los electrodomésticos, también se lo haga en el sistema de vivienda. Que el Instituto de la Vivienda también siga estos estándares. ¿Para qué? Para que no solamente se le brinde al particular, sino también el Estado como exige o como es el propagador de normas, también empiece siendo el que dé el ejemplo al momento de la construcción de esta obra. Y esto es muy atinado no solamente porque serían construcciones amigables con el medio ambiente, sino porque vivimos en un contexto de crisis energética, en un contexto en donde las tarifas de la provisión y el suministro de energía están en una franca escalada. Entonces esto viene también a significar una manera de generar ahorro de energía, estimular a que se ahorre energía y también ir reduciendo los costos de quienes tienen una vivienda. Y esta vivienda, a través del etiquetado, que según la categoría que tenga se le va a ir brindando por parte de la autoridad de aplicación, va a significar que en su escritura, en el título de la propiedad, pueda tener también estampado en qué categoría y qué calidad de eficiencia energética tiene la construcción de su vivienda. Qué interesante. Sí, la verdad, bueno, yo quería conocer un poquito más, o sea, ¿qué es lo que se tiene en cuenta en ese etiquetado? Bueno, ¿tiene que ver con la construcción? Las calidades de construcción. Si vos tenés un muro que es de un ancho que aísla más la temperatura, o si tenés una orientación en la construcción hacia determinado punto cardinal, muchas veces hace que eso signifique que tengas mayor ahorro de energía o no. Claro, o sea, mayor entrada de luz solar, digamos, durante el día, en donde, para aprovechar y no consumir tanta energía. Exactamente, o la provisión de tu energía es generada a través
de energía solar, por ejemplo. Claro. Claro. Entonces va utilizando energía renovable y no un sistema energético que provenga de combustibles fósiles. Es decir, va generando toda una energía renovable en tu consumo que no es contaminante y a su vez la consumición de energía que tenés va a significar que no tengas esa combustión que genera por ahí una mayor contaminación. Sí, qué interesante. Sí. Y bueno, ¿no? Bueno. Es importante. Bueno, es una manera también de ir modernizando nuestra sociedad. Por ahí vemos cómo otras provincias tienen avances, tienen mayor modernidad en innumerables aspectos y Tucumán va quedando postergado. Nos pasa con nuestras provincias limítrofes ver que Santiago tiene un aeropuerto en Termas, que tiene un autódromo, que tiene el estadio único, o cuando uno va a Salta ve la calidad en cuanto a los servicios turísticos, o cuando va a Catamarca y ve que todas sus rutas que antes, incluso rutas de montaña, eran caminos de tierra, hoy son rutas totalmente pavimentadas. Vamos viendo cómo Tucumán se va quedando y de ser antes el centro neurálgico de todo el norte argentino, hoy va quedándose postergado y va siendo desplazado. Te van cuerpeando las provincias limítrofes. Ahora, entonces, ¿qué opinas? Este tipo de leyes van generando también un salto de calidad, que obviamente ahora hace falta que el Ejecutivo las cumpla, que se genere un sistema de beneficio y de estímulo a quien haga este tipo de construcciones, por ejemplo, beneficiarlo en cuanto a desgravaciones en lo que es el impuesto inmobiliario. Pero bueno, esto forma parte de la implementación que ya pasa a la órbita de otro poder como es el Ejecutivo de la provincia. Bueno, ya que tocaste un tema de estadio único, ¿qué opinas de la construcción de este estadio único que se habla en Lules, que algunos comenzaron a cuestionarlo? Sí, yo creo que Tucumán tiene que crecer en muchos aspectos en cuanto a la infraestructura que necesitamos. El Estadio Único es uno de lo que generaría una cantidad de eventos importantes, pero que para mí me parece que todavía está en estado de anuncio, ¿no? Porque hemos escuchado una vez hablar de que Banda del Río Salí lo iba a construir, en otro momento hemos visto que Famayá, además en la legislatura hay un proyecto que tiene estado parlamentario que Famayá, a través de su legislador Orellana, lo está propulsando también. Ahora vemos lo de Lule, es decir, esto es una suerte de por ahí de competencia, para no decir de codazo, en donde se hace un estadio único, pero para esto se requiere también una inversión millonaria, que para que se haga una inversión millonaria también hace falta que haya una estrategia de desarrollo para la provincia que sea la que determine cuál es el lugar más adecuado para hacerlo. Hoy hablamos de un estadio único, hace un par de años, en mi periodo anterior como legislador, hasta se expropió un inmueble para que el proyecto de centro cívico que había elaborado el arquitecto César Peli unifique toda la administración centralizada de la provincia en un solo lugar. Hasta el día de la fecha, si bien está expropiado el lugar donde sería, que es en la Ruta 9, en el departamento Tafí Viejo, hasta el día de la fecha no hay ni siquiera un cimiento hecho ni una excavación realizada. Es decir, yo soy muy escéptico en cuanto a la concreción. Por eso digo, Tucumán tiene una necesidad imperiosa de muchas obras de infraestructura. Desde la otra trocha de la nueva Ruta 38, de la nueva traza de la 65, que solamente ya hace falta que una Alpachiri con la estancia, porque en diciembre el gobierno de Catamarca ya licita la obra Andalgalá, la estancia. Es decir, vamos viendo cómo las provincias van avanzando y Tucumán solamente se queda en los anuncios y hasta en las firmas de convenio, que después no la vemos plasmada en obras reales. Claro. Raúl, otro tema. Bueno, se ha anunciado que la justicia un poco ya dijo que las elecciones podrían ser el 4 de junio, finalmente, ¿no? Sí, lo que hizo la justicia fue habilitar el adelantamiento de las elecciones, es decir, la Constitución de la provincia, sancionada en el 2006, establece que 60 días antes del cambio de autoridades tenían que ser las elecciones. El gobierno, en aras de alejar la elección
provincial de la nacional, porque coincidirían o tendrían muy poquitas semanas de diferencia con las PASO, haría que estén casi prácticamente pegadas con las nacionales, y sabemos que el viento, la oleada que viene en la nación es que hay un cambio de gobierno y que Juntos por el Cambio sería el que conduzca los destinos de la nación en el próximo periodo de gobierno, y esto puede afectar al gobierno de la provincia en su ansia de seguir en el poder. Entonces, a través de la justicia buscan esta nulidad de la cláusula constitucional para poder adelantarla y despegar a las elecciones de la nacional. Es decir, ya logró esto, una vez que firme el fallo ya podrán adelantar las elecciones. Sabido es, o por ahí muchos saben, que he sido uno de los que alzó la voz y se presentó en el juicio, porque teníamos un juicio en donde el accionante era el Partido Justicialista y el demandado el gobierno de la provincia. Es decir, no había ningún conflicto de interés, porque los mismos que gobiernan las provincias forman parte del Partido Justicialista. Es decir, no había un conflicto de intereses ni un contrasentido entre el actor y el demandado en el juicio. Entonces, me he presentado en el juicio, también se han presentado el Partido de la Justicia Social, el PRO, el doctor Pedicone, José Luis Aviñones, varias personas, tanto físicas como jurídicas, se han presentado para ser oídas, para ser tenidos como terceros en el proceso, porque justamente el tribunal tiene que oír otras voces, especialmente cuando hay una confusión entre quién es actor y quién es demandado. Pero bueno, la justicia avanzó, fue complaciente con el Poder Ejecutivo y con el Partido Justicialista en lo que ha pedido, y de quedar firme esto, ya el gobierno provincial puede adelantar las elecciones, no solamente a junio, sino a mayo, abril, cuando quiera, ¿no es cierto? ¿Y en qué, evidentemente, sí. ¿En qué afectaría a los candidatos? O sea, que sea en junio, ¿verdad? Y no en agosto. No, acá lo grave de esta cuestión es que se borra con el codo lo que se escribió con la mano. La Constitución del 2000, no se respeta. La Constitución está para ser cumplida. Sí. Quienes detentamos una función pública juramos, cuando asumimos, cumplir la Constitución, las leyes, y vemos acá que lo que se hace es ver cómo incumplir la Constitución para adecuarla a las conveniencias. Entonces, eso va en detrimento de la calidad institucional que tiene la provincia. Y una Constitución que ha sido hecha por una mayoría abrumadora del oficialismo que el gobierno. O sea, ellos mismos estipularon que la elección tenía que ser 60 días antes, hoy ya no les conviene. Claro. Entonces, como no me sirve, no me conviene, bueno, no, eso está mal. Y eso lesiona los derechos y vamos con un desgaste jurisdiccional. Los jueces se tienen que estar ocupando de eso cuando hay cuántas situaciones que atender en tribunales. No, se tienen que abocar a solucionar ese inconveniente, que es que no corran riesgo, porque la elección nacional, si está pegada con la nacional, esta situación tan dramática que vivimos a nivel nacional, obviamente puede arrasar con todo, incluso con las autoridades provinciales. La última, doctor, ya nos pasamos bastante, pero está interesante la charla. ¿Cómo está la situación, la relación en Juntos por el Cambio en Tucumán? ¿Cómo está Bueno, Juntos por el Cambio tiene una oportunidad histórica en la provincia. Estaba contándole cómo está la situación a nivel nacional, en donde las encuestas son muy favorables, en donde el humor social, la verdad, no resiste más este relato del kirchnerismo y esta situación tan triste que vivimos como nación. Entonces, la provincia debe también saber construir esa alternativa que sean para los tucumanos la posibilidad de tener un nuevo gobierno, una alternativa que signifique la posibilidad de un nuevo aire para Tucumán, en donde también tengamos un gobierno que esté a tono con lo que va a venir a nivel nacional, que tengamos un gobierno del mismo signo político, porque eso también permite estar en una fina sintonía entre nación y provincia. Por lo tanto, tenemos una oportunidad histórica que en Juntos por el Cambio no hay que desaprovecharla, y hay que saber aunar esfuerzos, criterios y estrategias también para poder ganar la elección. Sabemos que no es una tarea sencilla, que es difícil, pero no es imposible. Entonces, eso exige que estemos a la altura de las circunstancias, quienes detentamos por ahí
roles políticos o funciones por ahí de mayor responsabilidad en lo que es Juntos por el Cambio. ¿Y cómo se definiría, digamos, los candidatos principales? Que acá habla de gobernador y vice, digamos, después para abajo. Yo estoy convencido de que el diálogo va a primar y tiene que ser el que encamine y el que ordene este tipo de diferencias, este tipo de... ¿Con Sánchez y Alfaro la fórmula? Sí, totalmente. Ya sí. sea inversa. Yo estoy totalmente convencido de que el diálogo es lo que tiene que primar para que, prevaleciendo la lógica y el sentido común, permita que tengamos una competencia con el gobierno provincial que nos permita tener un nuevo gobierno. Legislador Raúl Albarracín, muchas gracias. Esperemos que nos visite pronto, de nuevo, para seguir hablando un poco con más de tiempo. política y con más tiempo también. Así sabemos, bueno, tiene una agenda bastante apretada y a veces los tiempos son medio tiranos, ¿no? Más en los medios de comunicación, así que gracias, doctor. Con todo gusto, a disposición de ustedes y muy agradecido de que incluso hayan tenido esta deferencia de estirar un poquito el programa para que podamos por ahí concluir algunas ideas o cerrar algunos temas para la claridad de la gente que nos está siguiendo y nos está viendo. Así que gracias Julián, gracias Julio y bueno, un saludo a todos los seguidores. Sí, gracias, doctor. Bueno, con esto nos vamos. Nos vamos. Con usted al mediodía. Mañana al mediodía. Y esta noche los esperamos en TVN al cierre con Leandro Roldán y todo el resumen de noticias. Buen resto de jornada. Hasta luego.